Buenas tardes a todas las personas. Para el tema de hoy vamos a continuar lo que iniciamos durante la clase del sábado, que es acerca de la clasificación de la informática jurídica, ¿sí? Pueden revisarlo, ahí está el temario en la plataforma. Y para el primer subtema que ya más o menos vimos, tendríamos que hablar de lo que es la informática jurídica documental. Ahora bien, miren, vamos a empezar por esta primera gran clasificación de la informática jurídica, que es la documental. Ahora, esta parte responde a una pregunta que parece sencilla, pero no lo es, y es ¿cómo organiza el derecho su información? Ahora, miren, y ahí les va. La informática jurídica documental es la rama que se encarga de algo muy simple, pero que en realidad es difícil de resolver, y es lo siguiente, y creo que esto ya se los había comentado. Se encarga de guardar, ordenar, buscar y recuperar información jurídica en medios digitales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que va a guardar, va a ordenar, va a buscar y va a recuperar información jurídica en medios digitales que va a corresponder a leyes, códigos, tesis, jurisprudencias, reglamentos, criterios, acuerdos, manuales, archivos del SAT, del IMSS, del INE, etcétera, ¿sí? Ahora, imagínense que seguimos trabajando como hace 40 años. ¿Y a qué me refiero? A que hace 40 años lo que teníamos eran las leyes en física, ¿no? Encuadernados, jurisprudencias en tomos, en archivos, en cajas, notificaciones en papel. Nadie acabaría, ¿no? Nunca nada. Y entonces el derecho se volvió demasiado grande como para servirse en fotocopias. Entonces, la informática jurídica documental nace como respuesta a una necesidad que ya nos rebasa. El derecho produce tanta información que en realidad ya no cabe dentro de los anaqueles. Entonces, si un abogado actualmente únicamente dependiera de copias, ese abogado nunca estaría actualizado. Ahora, les voy a decir algo. El derecho es la única disciplina que cambia mientras lo estás estudiando, ¿sí? Lo que hoy es tesis, mañana deja de serlo. Lo que era obligatorio el día de ayer, hoy ya no es obligatorio. Miren, la informática jurídica documental existe para que el abogado tenga acceso a información jurídica vigente, confiable y recuperable en segundos. Ahora, hablándoles de ejemplos reales en México, y esto estoy segura que ya se los comenté también durante la clase, podemos pensar en el INEGI, que tiene una normateca, tiene un catálogo de disposiciones que podemos consultar. ¿Qué más? La Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a través de su portal podemos buscar jurisprudencia. ¿Qué más encontramos ahí? Tesis aisladas, jurisprudencias del semanario judicial. También tenemos el SAT, que también tiene una base de datos normativa. Tenemos el IMSS digital. Tenemos en esa plataforma del IMSS digital, tenemos manuales, tenemos acuerdos. También les hablaba yo la clase pasada del portal del INE, del portal del OPLE, que allí es donde tienen una parte de normatividad donde podemos encontrar reglamentos, lineamientos, criterios, sentencias. También les hablaba de ese portal que durante este proceso electoral inmediato, anterior
se utilizó, se empleó la herramienta de Conóceles para saber quiénes son o quiénes más bien eran las y los candidatos a ostentar un cargo público y también un cargo dentro del Poder Judicial Federal. Ahora bien, cuando nosotros entramos a las diferentes páginas, como lo es la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Diario Oficial del Diario Oficial de la Federación, lo que estamos usando, lo que estás usando tú, la persona que estás entrando, es la informática jurídica documental. Ahora, imaginen este escenario que les voy a decir ahorita. El juez pregunta: oye, licenciada, ¿en qué jurisprudencia estás respaldando tu argumento? ¿Y tú qué vas a decir, abogada, abogado? Vas a decir: bueno, pues yo recuerdo haberlo leído por ahí. Pues no, ¿verdad? No podemos responder eso, porque eso lo que va a pasar es que va a matar nuestro caso. Lo que tenemos que decir es la fuente, el criterio, la fecha, el registro digital y cómo es que lo estamos soportando en esta audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir la informática jurídica documental? Nos va a permitir buscar criterios por palabras clave, ¿sí? Nosotros vamos a teclear ahí, por ejemplo, niñez o interés del menor, y allí nos van a salir todos los criterios, todos las jurisprudencias que existan que tienen que ver con niñez, por ejemplo. Entonces, bueno, de eso se trata, de buscar a través de criterios por palabras clave. ¿Qué más podemos hacer? Podemos filtrar por año, por materia, por órgano, podemos descargar el formato en PDF. Si estamos haciendo un trabajo, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? Pues vamos a encontrar una fuente, ¿no?, a través de la cual vamos a poder citar correctamente y además vamos a poder utilizar todo esto como evidencia, ¿sí? Y lo vamos a adjuntar. Entonces, ya que tenemos esa primera parte que tiene que ver con qué es la informática jurídica documental y que ahora ya sabemos lo que es, vamos a pasar al siguiente subtema que nos habla acerca de las técnicas informáticas. Ahora, ¿qué serían estas técnicas informáticas en informática jurídica documental? Miren, aquí entra lo técnico, pero ahora sí que, como dijeran por ahí, aplicado en cristiano, son técnicas para ordenar información jurídica digital. Ahora, esta técnica pudiera ser, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, esta técnica tiene diferentes nombres que van desde la indexación, así como lo oyen, indexación. ¿Qué significa la indexación en términos simples? Bueno, la indexación en términos simples es poner etiquetas a la información, ¿sí? ¿Qué sería esto? Etiquetas: amparo, matrimonio igualitario, adopción. O sea, ¿sí ven? O sea, como diferentes nombres, diferentes maneras de poder encontrar o poder categorizar algún tema. Eso es la indexación. De ahí tenemos digitalización. ¿Qué es la digitalización? Pues pasar papel, ¿sí? Y convertirlo ¿en qué? En un archivo. ¿De qué tipo? Bueno, vamos a decir, si estamos escaneando algo, pues lo vamos a tener en PDF, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ejemplo de la digitalización? Que ya sabemos que es pasar por papel para
convertirlo en un instrumento digital en algún formato, por ejemplo en PDF, ¿qué sería el ejemplo? Pues escanear una sentencia, ¿no? Eso, escanear un acuerdo, escanear un reglamento, ¿sí? Eso es la digitalización. Tenemos también la metadata, que la metadata no es otra cosa que la información sobre el archivo. ¿Qué sería el ejemplo? El autor, la fecha, el órgano que está dictando o que está ejecutando o elaborando este archivo. Tenemos la búsqueda booleana, que significa buscar con lógica. Por ejemplo, y volvemos a la parte de la indexación, que es etiquetar o poner etiquetas a la información. La búsqueda booleana, que es buscar con lógica, tiene una técnica parecida, por así decirlo, porque al buscar con lógica vamos también a utilizar palabras como amparo, como ADN, como salud. Esto es para que nos remita a ese tipo de temas. Ahora, dentro de las técnicas también encontramos la codificación, que es dar claves a los documentos. Ahora, ¿qué pudiéramos entender por dar claves a los documentos? Una nomenclatura, ¿sí? Todas las sentencias, por ejemplo, tienen una nomenclatura. Por ejemplo, si yo digo sub guión JDC guión 123 diagonal 22, ahí me estoy refiriendo a sub, significa superior. ¿Qué superior o esta nomenclatura a qué lugar corresponde? Ya cuando estamos en la práctica nos vamos familiarizando con las diferentes nomenclaturas y los diferentes órganos jurisdiccionales. Pero aquí de entrada decir sub se refiere a sala superior. Ahora, JDC, ¿qué es un JDC? Es un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, ¿sí? Eso es un JDC. Y el 123 sería pues el lugar en el que llegó este juicio, ¿no? O sea, si es el primero que se presenta, pues va a ser el JDC1, pero si digo 123, pues significa que es el número 123 que se ha presentado. Y el diagonal 22, por ejemplo, hace referencia al año, que sería el 2022. Y así, si por ejemplo dijera, en lugar de sub, dijera SRT, significaría Sala Regional Toluca. Si dijera SRX, significaría Sala Regional Jalapa. Aquí lo único relevante o lo único que quiero que entiendan es que la parte de la técnica de codificación hace referencia a las diferentes nomenclaturas que existen. Y como un ejemplo sería el sub JDC 123-2022, nada más. Entonces, pues hasta ahí la parte de la codificación. De ahí que tenemos otra técnica que es de recuperación. Esta técnica de recuperación pues no es otra cosa que poder volver a encontrar lo que teníamos o lo que estamos buscando. ¿Y cuál sería el ejemplo? Pues un buscador. ¿Un buscador de qué? Pues puede ser el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede ser el buscador del IUS electoral, puede ser cualquier buscador. Allí podemos estar dentro de una jurisprudencia, nos salimos de ahí o ya no lo encontramos, entonces vamos a ir a la técnica de recuperación. ¿Para qué? Para volver a encontrar lo que ya teníamos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Pues el buscador de lo que sea que estemos trabajando. Si estamos con criterios de la Suprema Corte, pues va a ser el buscador de la Suprema Corte. Si estamos viendo jurisprudencias del Tribunal Electoral, pues va a ser el buscador del IUS electoral. Entonces, tenemos más técnicas, por ejemplo, la de almacenamiento. ¿Qué significa almacenamiento? Significa simplemente guardar para no perder una información, ¿no?
¿Qué puede ser un ejemplo de un tipo de almacenamiento o una técnica de almacenamiento? Actualmente, y lo más sencillo y lo que todos utilizamos, pues es la nube, ¿no? Ahí todo lo subimos a la nube. Y si no, pues puede ser una memoria USB, un disco compacto, etcétera. Cualquier dispositivo, físico o no, que nos sirva para poder guardar la información y no perderla. Entonces, miren, hasta ahí con las técnicas informáticas, ¿sí? Hasta ahí, las que les mencioné anteriormente y se las voy a repetir. Indexación, digitalización, búsqueda booleana, codificación, recuperación, almacenamiento, ¿sale? Entonces ahí las tienen, ya les di un ejemplo de cada una y ya les dije a grosso modo lo que cada técnica significa, o más bien de qué es de lo que se va a encargar cada una de ellas. Ahora, cuando ustedes entran al semanario judicial y ponen criterio derechos humanos, AND vivienda, están usando lógica booleana, ¿sí? Eso no lo inventó el derecho, lo adoptó el derecho porque era útil. Se dan cuenta cómo las diferentes técnicas a través de las distintas plataformas que existen nos ayudan a poder encontrar información. Entonces, una vez que eso ya quedó asentado y que ya no tendríamos por qué tener dudas de lo que son las técnicas, vamos a continuar con la parte de instrumentos lingüísticos. Ahora, estos instrumentos lingüísticos en informática jurídica documental responden a una pregunta muy especial y muy importante, que es ¿cómo entiende un sistema tecnológico el lenguaje jurídico? ¿Sí? Entonces, ¿cómo entiende un sistema tecnológico el lenguaje jurídico? A ver, ¿cómo lo entiende? Ahí les va. Porque el sistema no piensa, ¿sí? El sistema no piensa. Lo que hace es procesar palabras. Y entonces, como lo que hace el sistema tecnológico, en este caso, es procesar palabras, por eso es que existen tesauros jurídicos, que son no otra cosa más que los diccionarios jurídicos digitales. Existen también sinónimos regulados, existen tablas de equivalencias, existe corrección semántica y existe lo que es la normalización de vocabulario. ¿Qué sería un ejemplo sencillo? Abogado, representante legal, apoderado, mandatario. Para nosotros se relacionan todos esos términos, ¿sí? Sin embargo, para la computadora no. Entonces, necesitas a la computadora, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas enseñarle. En pocas palabras, compañeras, compañeros, los instrumentos lingüísticos son reglas para que el sistema entienda cómo hablamos los abogados, ¿sí? Una computadora no sabe lo que es una apelación, ¿sí? No sabe que un medio de impugnación va al mismo baile, por así decirlo, que una apelación, ¿no? Nosotras tenemos que explicarle de qué va. Y es que a lo mejor yo intenté hacer un chiste aquí, ¿no? Y no me salió. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos, bueno, la apelación y los medios de impugnación van en el mismo baile, ¿qué significa? Pues que sirven para lo mismo, ¿no? Que lo que buscan es resolver algo a nuestro favor, lo que buscan es que un
un derecho esté protegido, ¿sí? Que no se viole ese derecho, busca proteger algo, las dos cosas, tanto los medios de impugnación como las apelaciones, lo que buscan es eso, es ganar, ¿no? El conflicto que existe. Perdón, hay un ruideral afuera, pero bueno, entonces, si no le explicamos a la computadora eso, la computadora, pues no sé, no va a entender, va a pensar que se trata de algo más, ¿no? Entonces, miren, vamos a seguir. Es que de verdad no lo hago a propósito, pero me perturbó bastante el sonido de allá afuera y no quiero parar el video porque pues no tendría caso empezarlo porque ya llevamos 20 minutos, entonces vamos a ser un poquito tolerantes y aunque el ruido sea molesto, no va a durar mucho tiempo, nada más en lo que se estaciona no sé quién allá afuera que tiene todo este relajo. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si el buscador del tribunal no reconoce la palabra custodia porque su sistema solo reconoce la frase o las palabras patria potestad? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que no vamos a encontrar la información, se va a perder de un criterio valioso, se va a interpretar incluso como que no hay jurisprudencia de ese tema y finalmente al no encontrar la información, pues uno va a quedar como un abogado malo, ¿no? Va a quedar uno mal parado ahí. Entonces, a veces el abogado o abogada pierde no por incompetente, sino por no saber buscar, ¿sí? Entonces, hay veces que el sistema o el buscador del sistema va a reconocer a lo mejor una frase o palabra y no otras. Ahora, no significa que no haya conocimiento, significa que no se está haciendo exhaustivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos a lo mejor diciéndolo de la manera en que el sistema lo va a reconocer. Y el ejemplo ya se los di. Alguien puede buscar custodia, pero el sistema no reconocer o no tener dentro de su lenguaje, porque él no piensa, él no relaciona palabras, él nada más tiene una base de datos. Entonces, custodia, no sé, no hay nada de eso. Y viene otro abogado y patria potestad, y pum, le despliega el montón de criterios jurisprudenciales, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ahí lo que quiero que vean es la importancia que tienen los instrumentos lingüísticos. O sea, todo esto que les estoy diciendo, lo que tiene que ver con instrumentos lingüísticos, es la forma en que comunicamos como abogados y la plena conciencia de que los sistemas obviamente no pueden pensar, no pueden relacionar, ellos solamente guardan información y nosotros buscamos esa información. Entonces, repito, a veces las y los abogados pierden no por incompetentes, sino por no saber buscar. Entonces, la informática jurídica documental no trata de tecnología por tecnología, trata del poder más valioso que tiene un abogado, que es, ¿qué es lo más poderoso que tiene un abogado? La información, ¿ok? Entonces, quedando claro eso, podemos avanzar un poquito más y hablar de la informática jurídica de gestión, ¿sí? Y dentro de la palabra jurídica de gestión, la respuesta que vamos a contestar es cómo organiza el abogado, el juzgado, la notaría o la dependencia sus actividades diarias usando la tecnología. ¿Cómo se organiza? Y aquí ya no solamente estamos hablando de buscar información, aquí es hacer el trabajo jurídico con tecnología.
¿Cuáles serían ejemplos prácticos? Serían, en el caso de los tribunales, de los juzgados, etcétera, el turno de los expedientes, ¿sí? Las notificaciones electrónicas, las agendas digitales, la gestión de juicios, los expedientes electrónicos, el control de los plazos, ¿sí? El seguimiento de las audiencias, la integración de pruebas digitales, la entrega, la recepción de funciones, escaneos de los medios de impugnación que se interponen, el escaneo de las diferentes demandas que llegan. Ahora, esto cuando se tiene un expediente electrónico. Por ejemplo, mi experiencia, y creo que yo nunca me presenté con ustedes, se me olvidó, o bueno, no lo consideré tan importante. Miren, mi experiencia radica en tribunales electorales o en órganos administrativos electorales. Entonces, por ejemplo, la materia electoral, a diferencia de otras materias, está muy digitalizada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando llega un expediente, por ejemplo, vamos a decir, yo trabajé en la Sala Regional Toluca. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a pensar que alguien interpone un JDC, lo más sencillo que hay. Alguien interpone un JDC porque el INE cerró los tiempos en los que tramita credenciales para votar, y aunque el INE les dijo 1000 veces que tenían que tramitar su credencial, no lo hicieron y ya viene el periodo de elección o el día de la jornada electoral y la persona no tiene credencial, y entonces va y lleva un JDC para solicitar que el INE le expida su credencial para votar. Entonces llega a la sala regional con su JDC y lo primero que se hace, bueno, se recibe, y una vez que se recibe, lo primero que se hace es digitalizarlo. Y hay un sistema, por ejemplo, en las salas regionales electorales existen 3 magistrados, ¿sí? Existen 3 ponencias de magistrados. Entonces lo que pasa es lo siguiente: vamos a suponer que los magistrados están enumerados 1, 2 y 3. Entonces llegan los distintos juicios, porque JDC es unos, pero también hay RAPs, hay también JLIs, hay también recursos de revisión, juicios de revisión, juicios electorales. Hay diferentes, en el menú de medios de impugnación hay diferentes tipos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El primer JDC que llegue, por ejemplo, del 2026, va para el magistrado 1, el número 2 va para el 2, el número 3 para el 3, el número 4 para el 1, el número 5 para el 2, el número 6 para el 3, y así se va. Ese es el turno, pero eso se hace de manera digital, o sea, llega, escanea, y de ahí hay que pasarlo con el secretario de acuerdos para que acuerde. ¿Y qué va a decir? Va a decir que en fecha tal, la persona tal, en su calidad de, interpuso juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, que se radica con tal nomenclatura, y ahí nace la nomenclatura de la que hablábamos hace rato, ¿sí? SRT-JDC-001-2026, y vámonos. Y en consecuencia se turna la ponencia de magistrado tal, y ahí se va. Y entonces eso todo es a través de medios digitales. Entonces eso, y yo ya me estoy desviando a otros temas, pero eso es la gestión dentro de la informática jurídica. Entonces, ¿cómo aparece en su temario? Aparece como informática jurídica de gestión. Ahora, esto que yo les acabo de decir es un ejemplo, ¿sí? Porque acuérdense que en informática jurídica hablamos de todas las materias y de todas las herramientas que existen dentro de esas materias que involucran a la informática jurídica. Para ejemplificar, yo les digo esto de cómo funciona, por ejemplo, en un tribunal electoral. Llega el medio de impugnación, se recibe, se escanea, se turna, y todo eso a través de medios digitales.
Ahora, hay estrados electrónicos, notificaciones electrónicas y un sinfín de etcéteras. Entonces, eso nada más era para que les resulte un poco claro a ustedes. Ahora, ¿cuál es la meta de esta informática jurídica de gestión? Pues la meta es muy clara, es hacer más en menos tiempo y con menos errores. Entonces, eso sería. Ahora, ¿qué pasa si un abogado diseña una demanda perfecta? Vamos a decir, el abogado ya diseñó una demanda perfecta. Pero ¿qué pasa si olvida presentar una prueba dentro del plazo? Pues se pierde, ¿no? Se pierde, y no importa la capacidad retórica que tenga el abogado, no importa si redactó muy bien, si todo estaba fenomenal, ¿no? Al final él es omiso y no presenta la prueba. Entonces, la informática de gestión ayuda en calendarios, creando alertas, teniendo un control documental, organiza evidencias, trazabilidad de acciones, etc. Entonces, si nos preguntan o si nosotros tenemos duda con relación a de qué es de lo que trata la informática jurídica de gestión, pues trata como una herramienta de ayuda para lo que ya humanamente se está llevando a cabo. Simplemente lo que va a hacer es, nos va a ayudar a organizar, nos va a ayudar a gestionar. Entonces, así es como la gestión se encuentra aquí en esta materia, que es informática jurídica. Ahora, si ya nos hubiera quedado clara esa parte, y yo quiero pensar que sí, tenemos en el subtema 2.2.1 la informática jurídica registral o jurídico-administrativa. Yo aquí tengo mi temario y aquí lo voy checando. Entonces, dentro de la informática registral o informática o jurídico-administrativa, tenemos diferentes cosas, y esta parte la van a ver mucho en su vida ordinaria y en su vida de abogados. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar al registro civil, que ya hemos hablado de él, al registro público de la propiedad, que ya también hemos hablado de él, al registro nacional de población, la RENAPO, que ya también, bueno, creo que RENAPO no habíamos mencionado, pero bueno, lo mencionamos ahorita, al registro agrario nacional, al registro de marcas y patentes, que es el INPI, muy importante también, creo que no lo habíamos mencionado, pero es súper importante el registro de las marcas, las plataformas del capital humano del gobierno, antecedentes penales digitales, imagínense qué interesante, constancias de situación fiscal, que ya sabemos que estas son del SAT ya también hemos hablado bastante. Entonces, hoy básicamente, chicas, chicos, alumnos, alumnas, hoy prácticamente el Estado no te conoce por tu cara, te conoce por tu base de datos. ¿Cuáles serían los ejemplos en México? Y esto sí, ya los hemos dicho antes: actas en libros enormes, tintas corridas, manchas, etcétera. Y ahora, ¿qué tenemos? Acta en línea con CURP y sello digital. Entonces, ¿qué pasa si el sistema tiene un error en tu nombre? Ejemplo, no sé, yo me apellido Jiménez, Jiménez con J, con Z. ¿Qué pasaría? Pudieran tener Jiménez con G, pudieran tener Jiménez con S, Jiménez con X, Jiménez, no sé, mal escrito, ¿no? Entonces, legalmente
pues ahí hay un error, ¿no? Para bancos, para escuelas, para licencias, para el INE, para el IMSS, pues ahí hay un error. Entonces ese error, y esto ya lo hemos visto, se convierte en identidad. Entonces eso genera que lo que se hagan sean correcciones, aclaraciones, juicios o rectificaciones administrativas, que ya lo habíamos dicho. Eso sí, en clase habíamos dicho que había dos maneras de corregir un nombre. La primera es una corrección o rectificación administrativa, pero que esa solamente se da cuando se advierte que fue un error humano del personal del registro civil. Y también decíamos que cuando es un tema que tiene que ver con identidad, porque una persona se llamaba de una manera, pero siempre se condujo con otro nombre, entonces ahí tenemos que ir a juicio en una jurisdicción voluntaria. Y yo les decía, esos juicios ya no son necesarios llevarlos en físico al juzgado, se pueden realizar a través del juicio en línea, pero bueno, solamente son ejemplos. Entonces, un error o un dígito mal escrito pudiera derivar en un juicio entero, pudiera ser, dependiendo, porque ya les decía que hay correcciones administrativas. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la informática registral o jurídico administrativa. Entonces, después de eso que tenemos la informática en los despachos de abogados, y este punto conecta con su futuro cercano, ¿sí? ¿Cómo trabaja un abogado moderno? Un abogado moderno firma física, pero también firma digitalmente, ¿de acuerdo? Un abogado moderno tiene una carpeta de clientes, tiene expedientes digitales, utiliza el Zoom, el Meet, ¿cómo se llama lo estaba yo usando, el Webex, ¿sí? El Teams. Hay muchísimas plataformas a través de las cuales se pueden llevar a cabo audiencias, tanto con los clientes como en los juzgados en línea. Ahora, para los juzgados en línea se utiliza la plataforma de Telmex, pero bueno, lo que yo les quiero decir es que estas herramientas se tienen que utilizar si somos abogadas y abogados modernos. Entonces, ¿qué otra cosa? Utiliza grabaciones como evidencia, agenda en Google sus temas, utiliza el calendario de Google, utiliza WhatsApp, hace cotizaciones, utiliza Excel, utiliza PDFs, factura, ¿sí? Brinda asesorías por videollamadas. Quiero que sepan que esto que estamos haciendo, o sea, con independencia de que yo les dije, miren, no quisiera que nos atrasemos en nada, porque vamos a tener lo del desfile de Navidad y esto no tiene por qué perjudicarnos en nuestras clases. Entonces, sí estoy utilizando este método por esa razón, o sea, sí es la principal razón, pero también porque esta materia, que es informática jurídica, no puede escapar justamente de esa parte del uso de las tecnologías. Entonces, es mi obligación también, ¿sí?, como su maestra de esta clase, de esta materia, pues utilizar las herramientas. ¿Qué pasaría que yo llego a la clase dictándoles un montón de cosas? Sería incongruente. ¿Qué pasaría si yo llegara con el montón de copias, ¿no? O necesitamos leer todo esto, cuando de lo que se trata justamente la clase es de utilizar las herramientas electrónicas. Entonces, ¿qué es lo que somos? Somos jóvenes, modernos, tecnológicos, que estamos desarrollando nuestra clase de esta manera, ¿sí? Y nos va a servir porque además va a ser una información que vamos a poder consultar. Entonces, esos son los ejemplos, o es lo que les tengo que decir dentro de la parte de informática jurídica en los despachos de abogados. ¿Por qué? Porque es uno de los subtemas que vienen en esta parte. Ahora, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, creen que un abogado puede
trabajar el día de hoy o hasta el día de hoy sí, que el día de hoy pueda trabajar sin WhatsApp. Pues yo creo que nadie, ¿no? Yo creo que a estas alturas todos somos súper dependientes del WhatsApp. ¿Por qué? Porque actualmente, y lo hablábamos también cuando hablábamos de mensajes de datos, ¿no? El WhatsApp nos da comunicación, nos da consentimiento, nos da evidencias, nos da pruebas documentales. Entonces, hoy, escuchen bien esto, hoy el abogado no solo litiga, ¿sí?, sino que más bien administra personas, tiempos, documentos y plazos, ¿sí? La informática de gestión, chicas, chicos, es la diferencia entre sobrevivir en la profesión o ahogarse en papeles innecesariamente. Ya todo podemos tenerlo aquí, a lo mejor un poco desordenado, pero en el escritorio de nuestra computadora. Entonces, para seguir avanzando, vamos a llegar a la parte de informática notarial. Y en la parte de informática notarial que tenemos, ¿sí? Aquí se impresiona, o no, lo estoy diciendo mal. Aquí, o sea, lo que se puede pensar es que el notario es lo mismo, o se tiene la impresión de que firma en papel, ¿sí? El notario firma en papel. Y eso es un error, porque hoy el notario, hoy en 2025, el notario consulta registros públicos en línea, verifica identidad con RENAPO, valida poderes, consulta listas, ¿sí?, del SAT. ¿Qué tipo de listas? Pues las listas negras, ¿sí? Usa firma electrónica, genera las escrituras a través de un documento de PDF, manda correos, registra digitalmente, ¿sí? Entonces, no pensemos que la parte notarial o que el derecho notarial se está rezagando o quedando atrás. Yo creo que al contrario, los notarios, las notarias, son de los más avanzados que hay en cuanto a modernización. Entonces, hablemos de ejemplos reales. Hay notarías que ya no imprimen, ¿eh? El cliente recibe su escritura en PDF con un sello digital. El papel, digamos, es una copia de cortesía. Entonces, las notarías en realidad van más avanzadas que algunos abogados que siguen cargando la carpeta negra con broche, ¿sale? Entonces, eso que no se nos olvide. Para mí es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes son de primer semestre. Entonces, probablemente en el transcurso de la carrera vean cosas que probablemente estén desfasadas. Pero ojito ahí, porque yo ya se los estoy diciendo en esta clase, ¿sí? Yo no me meto con cómo es que llevan a cabo sus clases. Yo creo que todas y todos los que laboramos aquí, pues hacemos el trabajo lo mejor posible, y todas y todos tienen las herramientas necesarias, indispensables. Pero sí les digo, intenten ver más allá y saber si existe un método más tecnológico, más fácil, más rápido, más eficaz, más económico incluso, porque ya se los estoy diciendo yo. Hay muchos procesos, muchos procedimientos que se pueden llevar a cabo por una vía casi que express, ¿no? Utilizando las tecnologías. Entonces, vamos a continuar con el 2.3, que es la informática jurídica metadecisional o metadocumental. Perdón, ahí me ando enredando. Espero que si él no me demande.
Bueno, entonces, tenemos informática jurídica metadecisional o metadocumental. Ahora, aquí viene lo que suena más filosófico, vamos a decirlo así, pero no es tan complejo. Miren, esto que les acabo de decir es cuando la tecnología no solo organiza información, ¿sí? En esta parte, en este subtema, la tecnología no solo organiza información, sino que ayuda a decidir. Ahora, ¿de qué va esta parte? No decide por ti, pero te da elementos para tomar decisiones jurídicas. ¿Cuáles serían estos ejemplos concretos? Ok. Sistemas que comparan criterios. Inteligencia artificial que sugiere jurisprudencias. Sistemas de riesgo, ¿sí? ¿Qué sería un ejemplo dentro de los sistemas de riesgo? Bueno, ejemplo, alguno que nos lleve o que nos pueda sugerir la libertad condicional de una persona, ¿sí? Sistemas antifraudes en los bancos, detectores de plagio jurídicos, ¿sí? Buscadores que sugieren argumentos. Ahora, les pregunto, en estos casos de lo que ya les acabo de mencionar, ¿la computadora decide? ¿La computadora recomienda? ¿Quién es responsable? Bueno, ahí les va. La computadora o la máquina no tiene ética, ¿sí? Lo que hace es procesar datos. Entonces, que ustedes entiendan algo, la decisión final sigue siendo humana. ¿A qué voy? Si yo les encargo una tarea y ustedes deciden utilizar alguna inteligencia artificial para hacerla, y vienen y copian, y pegan, y llenan, y entregan, y me entregan algo que estaba mal, ¿sí? ¿De quién es la culpa? ¿De la inteligencia artificial que me brindó la información para que realizara la tarea? ¿O de ustedes que decidieron agarrar esa información, tomarla como cierta y ahí te va, ¡yujú! Entonces ese es un ejemplo. Las herramientas tecnológicas pueden ser empleadas, pero finalmente quien las usa es quien se lleva la responsabilidad. Entonces, eso va en la parte de informática jurídica metadecisional, ¿sí? Y es muy importante que ustedes lo sepan, que la tecnología, aunque nos brinda estos servicios, no es responsable de quiénes ni de cómo los usan, simplemente sugiere. Y es la persona humana quien decide. Lo agarro, lo hago mío y ahí te va. ¿Sale? Entonces, seguimos. El subtema 2.3.1, que es teorías de la decisión jurídica. Y aquí con esto vamos a reforzar lo que ya acabamos de decir. Miren, existen tres enfoques, ¿sí? La teoría formalista, la teoría realista y la teoría sociológica. Ahora, dentro de la teoría formalista, ¿qué nos dice? Nos dice que el juez aplica la ley tal cual, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta teoría formalista, que es la que el juez aplica tal cual? Nos sirve para los procedimientos, ¿sí? Para eso nos sirve la teoría formalista, para los procedimientos, y el juez la va a aplicar tal cual. Ahora,
La segunda teoría que les mencioné, la teoría realista. En esa teoría, el juez interpreta según contexto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esta teoría realista que el juez va a aplicar dependiendo del contexto? Nos sirve para casos complejos, ¿sí? Donde no se puede generalizar, donde tenemos que analizar, donde tenemos que ver cosita por cosita y analizar y poder decidir. Entonces ahí vamos a utilizar la teoría realista. Y la sociológica es aquella que la decisión que traiga o aquella cuya decisión impacta sobre la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esta teoría sociológica? Nos sirve para proteger o para trabajar derechos colectivos, ¿sí? Nos sirve para impactar a la sociedad tomando en cuenta o protegiendo o garantizando o amparando los derechos colectivos, ¿ok? Entonces, un sistema informático puede ayudarte a encontrar la ley. Sí, un sistema informático puede ayudarnos a encontrar la ley. Pero ¿qué es lo que no puede hacer un sistema informático? Un sistema informático no puede tomar en cuenta emociones, desigualdad o riesgos sociales. Y ahí donde la tecnología no puede, ahí entra el juez. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el juez sí puede tomar en cuenta emociones, desigualdad y los riesgos sociales. Entonces, miren, para que quede bien entendido y muy, bueno, digamos de manera llana, la informática de gestión es el músculo, la informática metadecisional es el cerebro, pero el abogado sigue siendo el corazón del sistema. ¿Se dan cuenta? Los demás son herramientas, nos ayudan, pero lo que hace que el cuerpo sirva y que viva y que trabaje y que alimenta todo es el corazón, y los abogados somos el corazón de este sistema. Entonces, hasta aquí vimos cómo la tecnología organiza, acelera y apoya el trabajo jurídico, pero hay un punto crucial, ¿sí? Y es qué pasa con el juez. ¿La tecnología reemplaza al juzgador o simplemente lo apoya? Y ahí les va el último subtema de este bloque, que es el juzgador y la informática jurídica. Y entonces, miren, aquí la idea principal o lo que les quiero transmitir es lo siguiente: la tecnología puede apoyar al juez, pero no puede sustituirlo. Ahora, ¿por qué? Porque el derecho no es solo procedimiento, ¿sí? Es el derecho que es. ¿Y por qué entramos todos a estudiar derecho? Todas, que decíamos al principio, seguramente lo dijeron en sus primeras clases, porque el derecho es justicia. Entonces, como el derecho no es solo procedimiento, es justicia, la justicia no se puede calcular a través de algoritmos. Y entonces, una computadora no evalúa el miedo de una víctima, no mira el temblor de la parte acusada, no reconoce ironías, no reconoce sarcasmos, no identifica la manipulación emocional y no tiene conciencia ética, ¿sí? La tecnología no tiene conciencia ética. Entonces, ¿quiénes sí lo tenemos o quiénes sí la tenemos? Las y los abogados, y en esta parte o en este subtema, el juez.
el juez sí tiene todo eso. Entonces, ahí les va. Imagina que un sistema detecta que el acusado tiene antecedentes, ¿sí? Vive en una zona delictiva, no posee trabajo formal y se relaciona con personas investigadas, ¿sí? La estadística diría, es alto riesgo, ¿sí? Hay un alto riesgo con esa persona, pero ¿y si esa persona cuida a su mamá enferma? ¿Y si perdió todo en pandemia? ¿Y si el antecedente fue en defensa propia? ¿Sí se dan cuenta cómo el dato, o sea, la estadística no cuenta la historia completa? Entonces ahí es donde entra el juez. Entonces, la informática jurídica ayuda al juez a tener datos para decidir, pero no puede decidir por él. El juez no solo aplica la ley, interpreta humanidad. ¿Sí se dan cuenta? Yo espero que sí se estén dando cuenta porque todo esto es importantísimo. Ahora, ¿qué aporta la informática jurídica al juzgador? Rapidez, porque organiza evidencias, trazabilidad, estadística, transparencia, evita corrupción, eso es algo muy importante, evita corrupción. Pero ¿qué limitaciones tiene? La tecnología puede medir riesgos, pero no puede medir moral. La tecnología puede reconocer voz, pero no puede reconocer dolor. La tecnología compara datos, pero no compara humanidad. La tecnología sugiere criterios, pero no puede comprender contextos, ¿sí? La tecnología almacena pruebas, pero no puede valorar pruebas. Entonces, el peligro en realidad no es la máquina, el peligro es el humano, que cree que la máquina nunca se equivoca. Ojito ahí, ¿sale? Entonces, hasta ahí, la tecnología informa, pero el juez forma criterio. Entonces, una resolución justa siempre será responsabilidad de una persona, no de un programa, ¿ok? Entonces, y ahí les va, y ya para cerrar el tema, la informática jurídica documental guarda el conocimiento. La informática jurídica de gestión ejecuta el trabajo. La informática jurídica metadecisional analiza los escenarios, pero es el juez y en futuro ustedes quien defiende, o quienes, porque es en plural, quienes defienden el sentido de la justicia. Entonces, la tecnología acelera, ayuda, organiza, predice, pero la justicia necesita algo que ninguna computadora tendrá. Y esto es la conciencia social. Entonces, fue un gusto realizar este video para ustedes. A partir de este video yo les voy a poner las actividades correspondientes a esta semana. Si se dan cuenta, pues el video tiene una duración de aproximadamente 1 hora, que pues no significa nada comparado con que ya nos organizamos para el desfile, ¿verdad? Entonces, por ahí nos vemos el día sábado. Espero que se encuentren muy bien todas y todos. Y pues ya saben, el sábado con toda la actitud navideña. Les mando un saludo y espero que no les haya sido muy tedioso escucharme. A lo mejor el video no está muy bien al 100% en cuanto a cómo se escucha o cualquier cosa, pero pues estamos en la búsqueda de mejorar y principalmente de hacer el uso de las tecnologías. Entonces nos vemos el sábado y cuídense mucho.